Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Mateo capítulo 3, versículo 3, dice lo siguiente: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Iglesia, preparemos con nuestra alabanza la venida del Señor. Con ustedes, Marcos Witt. Los collados, el valle y la ciudad, escuché toda senda el mensaje de Jehová. La hora ha llegado, el mensajero alzó su voz, proclama en el desierto la palabra del Señor. Preparad el camino, ha venido el Salvador, el Mesías prometido, Isaías lo anunció. Preparad el camino, la palabra se cumplió, la luz en las tinieblas con Jesús resplandeció. Preparad el camino al ungido del Señor, la sombra de la muerte no tendrá más el control. Preparad el camino, sacrificios ya no habrá, su sangre para siempre limpiará nuestra maldad. Sendas todo valle rellenar, allá en todo monte el Señor caminará. Caminos de justicia mostrará con su perdón, los padres y los hijos volverán su corazón. Preparad el camino, ha venido el Salvador, el Mesías prometido, Isaías lo anunció. Preparad el camino, la palabra se cumplió, la luz en las tinieblas con Jesús resplandeció. Preparad el camino al ungido del Señor, la sombra de la muerte no tendrá más el control. Preparad el camino, sacrificios ya no habrá, su sangre para siempre limpiará nuestra maldad. Quieren preparar el camino al Mesías? Dígalo conmigo: Señor, regresa pronto. Ven por tu iglesia. Aleluya. Preparad el camino, ha venido el Salvador, el Mesías prometido, Isaías lo anunció. Preparad el camino, la palabra se cumplió, la luz en las tinieblas con Jesús resplandeció. Preparad el camino al ungido del Señor, la sombra de la muerte no tendrá más el control. Preparad el camino, sacrificios ya no habrá, su sangre para siempre limpiará nuestra maldad. Preparad el camino, ha venido el Salvador, el Mesías prometido, Isaías lo anunció. Preparad el camino, la palabra se cumplió, la luz
en las tinieblas con Jesús resplandeció, preparando el camino. Bienvenido al programa Servidores de Dios. En el día de hoy estaré haciendo un comentario expositivo de la palabra de Dios, la Biblia, y será en Juan capítulo 1 versículos 6 al 8, donde nos está hablando de Juan el Bautista y la luz. Pero empecemos con el versículo 6, donde nos dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Es llamativo el cambio del tema del Señor Jesucristo exaltado, el Verbo de Dios, el Creador eterno y con existencia propia, como lo muestran los versículos del 1 al 5 de este capítulo 1 de Juan. En este versículo vemos el cambio al simple hombre enviado de Dios. La palabra hubo en realidad es apareció, lo cual indica el giro del verbo celestial a su heraldo terrenal. Un heraldo es alguien que es el mensajero de alguien o que anuncia algo que va a suceder. Juan, el evangelista, pasa ahora a considerar a aquel que anunció que el Verbo era Dios. Aquel heraldo se llamaba Juan el Bautista. Hay que tener en cuenta que el apóstol Juan no se nombra en este evangelio a sí mismo, ya que todas las veces que aparece el nombre de Juan hace referencia no a él, sino a Juan el Bautista. Dice este versículo 6, enviado de Dios. Esto confirma varias maneras del papel de Juan como heraldo, ya que hay que tener en cuenta que, primero, Juan el Bautista tenía una comisión divina, como aquella que cumplían en el Antiguo Testamento, ya que el Bautista representaba el antiguo orden como profeta y como sacerdote. El profeta Isaías ya lo anunció y lo predijo, cuando dice en Isaías capítulo 40 y versículo 3, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Malaquías capítulo 3 versículo 1 también dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. También el Evangelio de Mateo capítulo 11, 9 al 10 dice, ¿pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí os digo más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Esto lo dijo el Señor Jesús. En segundo lugar vemos que Juan fue enviado únicamente de Dios, porque su concesión y su nacimiento fue un acto milagroso. Lucas capítulo 1 versículo 7 dice, pero no tenían hijos porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Y también Lucas 1, pero ahora el versículo 36 dice, y he aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concedido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que le llamaban estéril. Así que vemos que Juan el Bautista fue concedido, su nacimiento fue milagroso. En tercer lugar vemos que el ángel del Señor vino a decirle a Zacarías que Elisabet y él tendrían un hijo que sería heraldo del Mesías, como dice Lucas capítulo 1 versículos 8 al 17. En cuarto lugar también vemos que el Espíritu Santo llenó a Zacarías para que profetizara sobre Juan. Y lo vemos en Lucas capítulo 1 versículo 67 en adelante, donde dice, y Zacarías tu padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que te ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Y en quinto lugar vemos que Juan el Bautista fue enviado de Dios en el tiempo señalado para comenzar su ministerio público, como nos dice Lucas 1:80. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Continúo ahora con el versículo 7 de este capítulo 1 de Juan, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Vemos aquí una misión y un testimonio. Nótese que Juan vino a dar testimonio de la luz.
ya que fue enviado con un mensaje muy específico, y ese mensaje era proclamar de la luz, es decir, de Cristo mismo. Hay que notar que el mensaje de Juan es un mensaje dado por Dios. Este mensaje no es fruto de los razonamientos de Juan el Bautista o de lo que él piense que es mejor y no para Israel. No es así. Su mensaje es Cristo, la luz del mundo. Y esto, el Bautista lo tenía bien claro. El propósito del testimonio de Juan era que todos los hombres puedan creer en el Señor Jesucristo, que es la luz. Su propósito no fue iniciar un nuevo movimiento, tampoco una nueva doctrina. De ninguna manera fue la de administrar ni organizar. Juan no sanó a nadie, tampoco hizo ningún milagro, ni fue a las sinagogas, ni al templo a enseñar ni a predicar. Juan capítulo 10 versículo 41 dice: y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Hay aquí una aplicación para nuestras vidas, y es que todo siervo, toda sierva de Dios, es decir, todos aquellos que sirven al Señor, debemos de tener bien claro el propósito de Dios para nuestras vidas. Y no debemos de interponer otro propósito, ni el nuestro propio ni el de otras personas. Sin embargo, muchos piensan que sus propósitos es quizá administrar, organizar, vigilar, controlar. Algunos hasta se afanan más por ser reconocidos por los hombres que en cumplir el propósito de Dios en sus vidas, de ser reconocidos por la sociedad y de tener un lugar de honor. Los métodos humanos nunca irán bien en la Iglesia del Señor Jesucristo, pero sí que irán muy bien si cada miembro de la Iglesia del cuerpo de Cristo cumple con su propósito dado por el Señor, que es el auténtico, de todo siervo y de toda sierva. Debe ser llevar a las almas a que crean a Jesucristo, que es la luz, y luego todas las cosas vendrán como añadidura, si así el Señor lo desea. Continúo con Juan capítulo 1 versículo 8, donde sigue diciendo la palabra de Dios: no era él la luz, sino para que se diese testimonio de la luz. De Juan el Bautista se puede aprender muchas cosas, que pueden ser de bendición para nuestras vidas. Por ejemplo, Juan era un hombre grande, pero él no era la luz, aunque Jesús dijo de Juan el Bautista en Mateo 11:11: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. La humildad de Juan era pasmosa, ya que él dijo de Jesús en Juan 1:27: este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del casado. Nótese en estos dos versículos lo que dice Jesús de Juan y lo que Juan dice de Jesús. Todo ministerio, por muy grande que sea, se verá siempre eclipsado por el ministerio de Juan el Bautista. Siempre se verá. ¿De qué somos nosotros dignos? La falta de humildad en un creyente es que se crea más digno que otros creyentes. El mismo Señor Jesucristo dijo a sus discípulos en Mateo 11:29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahí tenemos el ejemplo a seguir. Y también Mateo capítulo 23 versículo 12 dice: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este versículo se puede decir que lo saben todos los cristianos, pero la pregunta que podemos hacernos nosotros mismos es: ¿la practico yo esto? ¿Soy yo humilde delante de Dios? ¿Qué piensa el Señor Jesús de mi vida? ¿Qué piensa del ministerio que Él me ha dado a que lleve a cabo? ¿Qué piensa Él de los propósitos que tiene para mi vida? ¿Se están cumpliendo? ¿O estoy poniendo yo y añadiendo otras cosas que creo que son mejores? Esto es lo que debe de hacer que reflexionemos delante del Señor. Nosotros, como Juan el Bautista, no somos la fuente de la luz de Dios. Simplemente reflejamos esa luz y nada más. Sin embargo, si los propósitos de Dios se cumplen en nuestra vida, Jesucristo,
que es la luz verdadera, Él nos ayudará a ver nuestro camino a Dios y nos mostrará también cómo transitar a lo largo de ese camino. Pero Cristo quiere reflejar su luz a través de sus seguidores, es decir, de su iglesia, a un mundo incrédulo que está en tinieblas, quizás porque los incrédulos no son capaces de soportar la poderosa gloria resplandeciente de la luz pura que es Jesucristo. Aquí está la iglesia, la del Señor, para predicar, para anunciar aquel que es la verdadera luz. La palabra testimonio que dice este versículo 8 se refiere a nuestro papel de reflejar esa luz de Cristo. Nunca debemos presentarnos ante otros como la luz, sino indicarle siempre y en todo momento que no miren una denominación, que no miren unos signos, sino que miren a Cristo Jesús, que es la luz auténtica. Y ahora continúo con Juan capítulo 1 versículo 9, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El hecho de que Juan el Bautista tuvo que apuntar a la luz verdadera ilustra físicamente la ceguera en la cual estaba el mundo y sigue estando, porque los ciegos no pueden ver la luz. Los ciegos incrédulos son ciegos espirituales. El apóstol Pablo le dice en 2 de Corintios capítulo 4 y versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La ceguera del mundo incrédulo es inexcusable, porque Jesús era la luz verdadera, la que alumbra a todos los hombres, los que venían a este mundo. En aquella época, los griegos buscaban conocimiento, los romanos buscaban otra cosa, buscaban gloria, y los israelitas, el pueblo de Dios, buscaban la luz. Isaías capítulo 49 versículo 6 nos está diciendo: «Poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob, y para que restaure el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra». Alateinos significa la palabra en griego lo verdadero, lo genuino, lo real. Es lo opuesto a lo irreal, a lo ficticio, a lo fraudulento, a lo incierto. Por tanto, esa es la vida verdadera, real y genuina, que ha venido a dar luz a cada hombre y a cada mujer. El Evangelio de Juan, un poquito más adelante, capítulo 8, versículo 12, dice: «Otra vez Jesús le habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Veremos algunas cosas que la luz que es Cristo puede hacer en cada creyente. En primer lugar, la luz es clara y pura, es limpia y es buena, como Cristo mismo. Efesios capítulo 5 versículo 8 dice: «Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andar como hijos de luz». En segundo lugar, podemos observar que la luz es penetrante, atraviesa y elimina la oscuridad. Esto es lo que Cristo hace con la nueva criatura, que examina su corazón, que lo llena de luz radiante todo su ser. En tercer lugar, vemos que la luz alumbra, agranda la visión y el conocimiento. Cristo engrandece nuestra visión y nuestro conocimiento de todas las cosas reales de la vida misma y también de la vida espiritual. En cuarto lugar, vemos que la luz revela, aclara el camino hacia la verdad y la vida. Esto es lo que hace Cristo por el creyente. Por eso el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 6 dice: Jesús les dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por tanto, la luz revela y aclara el camino hacia la verdad y hacia la vida, que es Dios mismo. La luz, Cristo mismo. Jesucristo es el Salvador, que ahora se presenta al mundo como el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Como nos está diciendo Juan capítulo 11 versículo 27, le dijo: Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Vemos por otro lado no solamente la luz
que es Cristo mismo, sino la luz del Evangelio. El Evangelio es Cristo mismo. Juan 12:46 dice: yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Es decir, que el que permanece, el que está en Cristo Jesús, no está en tinieblas, sino que está en la luz. Hay que tener en cuenta algo, y es que toda la luz existente en el mundo se debe a Cristo, tanto la luz de la naturaleza y del cielo, como la del mundo físico y también la del espiritual, ya que Cristo es la luz verdadera, es la vida que alumbra a todo hombre y a toda mujer. Continúo ahora con Juan 1, versículo 10, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Mundo significa en griego cosmo, y está describiendo el mundo físico y por tanto a la humanidad en general. Y con mayor énfasis el sistema que está gobernado por el maligno que es Satanás. Es por esta razón que Juan escribe y dice: pero el mundo no le conoció. Pero a pesar de que este mundo, gobernado por Satanás, se verán forzados a reconocer y decir que Jesús es el Señor. Filipenses 2, 9 y 10 dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, estamos viendo aquí que tarde o temprano todas esas fuerzas de las tinieblas, todos esos incrédulos, todos esos ateos, todos esos evolucionistas, humanistas, un día tendrán que reconocer delante de Dios que Él, Jesucristo, es el Señor de señores y el Rey de reyes, y tendrán que doblar sus rodillas delante de Él como prueba de que Él es el Todopoderoso. Para los judíos, Jesucristo era un desconocido, un extraño, que hablaba un idioma para ellos desconocido, ya que ellos esperaban otra clase de Mesías. Ellos esperaban un Mesías guerrero, como el rey David, que vendría a quitar el yugo de Roma y hacerles independientes otra vez, y que volver otra vez a la grandeza y a la gloria de David. Y para los gentiles, la predicación del crucificado de Jesucristo, para ellos representaba esto una locura, porque no entendían absolutamente nada. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 23 dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Es lo que acabo de decir. Para los judíos hablaba en otro idioma, era un tropezadero, pero para los gentiles era una locura, era algo que ellos no entendían. Hay aquí un pensamiento, una reflexión para nuestras vidas, y es la siguiente: hoy hay personas que solo desean del Mesías que los sane, que les dé trabajo y nada más. Ellos saben que existe, ellos saben que ahí está, ellos saben que un día nació en Belén, ellos saben que fue también crucificado en una cruz, pero eso son cosas menores para ellos. Ellos lo que quieren es que, como he dicho antes, que le dé cosas materiales, que lo sane, que le dé trabajo, que le dé salud y nada más. En el día de hoy también hay príncipes religiosos, como puedan ser cardenales, obispos, etc., que hablan de Dios, pero que manipulan el mensaje de Dios. Esto quiere decir que no le conocen aún. Pese a estarle predicando, pese a estarle anunciando, no le conocen. Qué lamentable es esto, de Dios, y sin embargo no le conocen. Imagínate, de hecho hay escritores que escriben novelas famosas y muchos lo siguen. Y esa gran multitud que lo sigue se hacen en su imaginación cómo son esos actores populares o el actor popular. Y ellos se lo imaginan así. Y así igualmente hacen aquellos que lo anuncian pero que no le conocen. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 8 dice: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Nótese, ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Cuando está hablando aquí de los príncipes de este siglo, está hablando precisamente de los religiosos. Está precisamente hablando de esos
que le anunciaban, que predicaban de él, y cuando dice de este siglo es de esta época también, que están anunciando a Jesucristo, que hablan mucho de Jesucristo, que se llenan la boca de Jesucristo, pero sin embargo no tienen una comunión diaria, no le conocen. Por eso, la misma palabra de Dios nos dice que en aquel día, cuando se acerquen a Él y vengan y le digan: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, Señor, en tu nombre hicimos esto, aquello, lo otro, y le dirá: apartaros de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Por qué? Porque ellos no le conocieron a Él. Hoy en día también los gobiernos solo desean que se le oiga a ellos, sobre todo los políticos, solamente a ellos, para así adoctrinar al pueblo. Por tanto, cuando las almas se vuelven a Dios para ellos, lo que están haciendo aquellos que predican el Evangelio, están alborotando, están trastornando al pueblo. No se debe de decir nada de eso, deben de dejarlo en las tinieblas, en la ignorancia, como están ellos. El libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 6, dice: pero no hallándolos trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad. Nótese, ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Lo llevaron allí porque le eran incómodo, porque estaban anunciando a Jesucristo, porque querían, tanto Jasón como sus hermanos, anunciar el Evangelio para que estas personas salieran de las tinieblas y viniesen a la luz, que es Jesucristo. La Iglesia de Cristo, la auténtica, no se distingue por encerrarse en cuatro paredes, cantar bonitas alabanzas y oír hermosos sermones y tener una iglesia con aire acondicionado y con calefacción. No, la Iglesia de Cristo se debe de distinguir por trastornar al mundo entero y hacerlo con el Evangelio de Dios. Todo lo demás puede considerarse muy bien, muy bonito, pero en segundo lugar o tercer lugar. Lo primero, lo principal, es anunciar el Evangelio y hacer como hacía Jasón y esos hermanos que trastornaban al mundo entero. Por tanto, encerrarse en cuatro paredes, escuchar bonita alabanza, sentir la presencia de Dios, está bien, pero lo primero es anunciar a Cristo Jesús. Continúo con Juan capítulo 1 y el versículo 11, donde nos dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A pesar de lo terrible y trágico que es para el mundo rechazar a Jesucristo, Juan está dando aquí un grito a la tragedia mayor del rechazo de Israel, ya que el hecho de que Jesús haya venido, como dice, a lo suyo, a los suyos, no fue, si nos damos cuenta, a los incrédulos, no fue tampoco a los paganos, sino que vino a su propio pueblo, que era depositario de la ley y de los profetas. Puede también significar el lugar que había él creado, al lugar al cual vino, pero también podía significar un lugar en particular de la tierra de la promesa dada a los judíos por medio de Abraham, la cual incluye el reino terrenal predicho por los profetas. Por tanto, él vino a la tierra de Dios, él vino a la ciudad de David, él vino a la tierra del templo de Dios. Los judíos habían esperado por siglos la venida del Salvador y Mesías, pero lo más trágico para los judíos fue que ellos, los suyos, no le recibieron. Los israelitas de los tiempos de Jesús, al igual que sus antepasados, habían endurecido su servir, y un ejemplo de ello es lo que nos dice en Deuteronomios capítulo 10, versículo 16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis vuestra cerviz. Vemos que ellos estaban siglos después exactamente igual que en Deuteronomios. Estaban igual, con ese corazón endurecido y con esa cabeza que no dejaba pasar ningún pensamiento que viniese de parte de Dios. Juan capítulo 5, versículo 39. El Señor Jesús le está diciendo a los judíos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, ellos se pensaban que sabiendo la ley y cumpliéndola a su manera, pues que ya con esto era suficiente y tenían la vida eterna. Pero sin embargo el Señor le dice que las Escrituras, la ley, los profetas, están dando testimonio de Él. Le está haciendo una invitación a que se acerquen a Él. En vez de ellos arrepentirse de sus pecados y aceptarlo como Salvador y Mesías,
Ellos gritaban y decía en Mateo 27, 23. Y el gobernador le dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Nótese aquí, como he dicho, que ellos, lo más terrible, no solamente no le conocieron, sino que le rechazaron. Voy concluyendo con esto. La tragedia hasta el día de hoy es que los judíos, en su mayoría, no reconocieron ni han reconocido todavía, la gran mayoría, a su Salvador y Mesías que Dios envió hace más de 2000 años. Ellos deseaban otra clase de Salvador, pese a que la Escritura confirmaba que el Señor Jesucristo era su Salvador y Mesías. Trágicamente, esto continúa pasando en los días de hoy, no solamente con los judíos, sino también con el resto del mundo. Este mundo también le pasa como a los judíos. Estos quieren un Salvador, a su medida, como a ellos les agrada. Por esta razón, es que muchos rechazan a Jesucristo como Señor y Salvador, y se buscan una religión que sea fácil, que sea barata, que no les obligue absolutamente a nada, que no se meta en sus vidas. Ellos quieren seguir viviendo sus vidas en pecado, en injusticia y en lujuria, y que nadie les diga lo que deben de hacer. Ahora bien, cuando tienen una necesidad, sí que claman a Jesucristo para que les pueda dar aquello que ellos necesitan. Y si Jesucristo no se lo da, pues entonces alguna virgen, algún santo que haya por ahí, siempre hay algún diosesillo que pueden clamar. Amigo y amiga, oyente que me estás escuchando, para que tú puedas vivir en paz con Dios, tú debes aceptar lo que Dios te ofrece, no lo que tú quieres para ti. Dios te ofrece lo mejor. ¿Acaso, si tienes algún hijo, cuando es pequeño, él te dice lo que tú le tienes que dar de comer? ¿O es tú la que se lo das? ¿Él te dice cómo lo debe de vestir? ¿O eres tú lo que lo viste? ¿Por qué? Porque tú sabes lo que es lo mejor para tu hijo. Igualmente, lo que Dios nos ofrece a nosotros es lo mejor para nuestras vidas. No es una religión lo que Dios envió al mundo, sino que es una persona, su Hijo Jesucristo. Él es el Salvador del mundo y no hay otro. Y la pregunta que yo quiero hacerte ahora, ¿querrás tú ahora aceptarle en tu corazón como tu Señor y tu Salvador? Si es así, que tú quieres aceptarle ahora como Señor y Salvador a Jesucristo, repite conmigo una oración y di ahí a donde tú estás. Repite y di: Señor Jesucristo, te pido perdón por todos mis pecados. Es verdad que he vivido una vida que yo me he creado a mí mismo, a mí misma. Me he creado un Dios a mi comodidad. Pero ahora, al escuchar tu palabra, que tú has enviado a tu Hijo Jesucristo como Señor y Salvador de mi alma, yo te pido perdón por todo lo que he hecho, y me arrepiento de ello, y te recibo en este momento como mi Señor y como mi Salvador. Y te doy gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga, si tú has hecho esta oración de todo corazón, pues tú debes ahora en primer lugar orar a Dios. Orar a Dios no es rezar, repetir siempre lo mismo, no. Orar a Dios es hablar como puedas hablar con un amigo. Habla con Dios en el nombre de Jesucristo. Lee su palabra para que sepas y entiendas lo que Él tiene para tu vida. También es necesario que tú puedas congregarte para poder crecer espiritualmente, puedas congregarte en una iglesia cristiana o evangélica donde se predique la sana doctrina, la palabra de Dios, donde tú veas que en lo que ellos están diciendo y están predicando va de acuerdo con la palabra de Dios porque tú la estás leyendo. Y a toda la audiencia, nuevamente me estoy despidiendo de todos ustedes y será Dios mediante hasta el próximo programa, si así Dios lo permite. Que Dios os bendiga a todos. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Abres tu mano, Señor, y colmas de bendiciones a todo ser viviente. Declaramos en esta hora que la bendición de Jehová está sobre su pueblo. Acontecerá que si oyeres la voz de Dios, toda bendición se posará sobre ti en unción. Y si cumplieres con sus mandamientos y los guardarás en tu corazón, entonces toda bendición del cielo
oyeres la voz de